Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, te damos gracias, Señor, en este tu día, Señor. Tú escogiste este primer día de la semana, Señor, para que tu pueblo se reúna en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por poner ese querer y ese hacer en aquellos que logran tener ese entendimiento de que tu día es santo, de que es un día apartado para adorarte, para exaltarte, para estar en comunión y para escuchar tu consejo y tu verdad. Glorifícate, Padre, en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor, capacítanos para amar tu palabra, capacítanos para entender tu palabra, capacítanos para obedecer tu palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la enseñanza, en la 14ª enseñanza. Ya van 14, sobre la armadura de Dios. Y hoy la segunda parte sobre esta arma. Acuérdense, son 7 armas que nos entrega el Señor, no son 6, son 7 armas que nos entrega el Señor en esa coraza. Y esta es la segunda. La primera ya vimos que es la verdad. La verdad, por supuesto, que es Dios. La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y Cristo es el camino, la verdad de Dios. Es una verdad absoluta, es una verdad que trasciende. Es una verdad que es eterna, que no tiene límites. Si nosotros no estamos en la verdad, podemos estar en este lugar, podemos saber mucha Biblia, podemos tener diferentes teologías, mucho estudio de la palabra, pero si no estamos en esa verdad revelada que es Dios mismo, hermanos, no vamos a poder entender lo que Dios quiere. Y vamos a vivir una vida religiosa, legalista, miserable a los ojos de Dios. Entonces, hoy estamos en la segunda parte de la coraza de justicia. Como dice el Señor, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Sin la verdad no hay nuevo nacimiento. Sin la verdad no somos santificados. Sin la verdad no hay forma de caminar en luz. Y vestidos con la coraza de justicia. El Señor nos ayude a entender y a mí a exponer su verdad. Para que pueda ser rema en nuestras vidas y podamos entender la hermosura de esta coraza de justicia. Entonces, así como esta coraza, porque Pablo toma un ejemplo, una alegoría, una figura de lenguaje, una figura literaria para hablar de una coraza espiritual. Usa una material, la del soldado. Ese chaleco o coraza del soldado romano o de la policía hoy en día o de los soldados es un chaleco antibala. Es vital, era vital para el soldado romano y es vital para cualquier policía o persona que esté o soldado o vigilante. Es vital porque le cubre órganos vitales. Y asimismo en la coraza de justicia, hoy vamos a ver algo muy tremendo.
porque necesitamos la coraza de justicia. Mire que nosotros nos congregamos y a pesar de que podemos ser salvos, podemos llevar años recibiendo palabra de Dios. ¿Cómo es posible que el Señor, si yo ya soy salvo, si yo te alabo y te sirvo, en fin, cómo me dices tú que me ciña de tu verdad, que me vista de la coraza de justicia? Y por supuesto la coraza de justicia en cada una de estas 7 armas que el Señor nos dice que nos pongamos, que nos vistamos para poder resistir el día malo, para poder resistir a las tinieblas, para poder resistir el yo, la concupiscencia que nos consume cada día, para poder resistir toda tentación. El Señor dice que nos vistamos de toda la armadura. Pero si yo no necesito eso, yo ya oro, yo ya escucho palabras, escucho la radio y la emisora todo el día, nada que ver, nada que ver. Necesitamos, dice que para poder resistir las artimañas del enemigo necesitamos toda la armadura de Dios, no una sola. Entonces, qué importante entender la palabra. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, verso 3, que únicamente los entendidos resplandecerán, no todo el que se congregue. Si no, no hubiera tanto pecado en los mismos púlpitos y en los hogares cristianos. Entonces, necesitamos esta coraza, y usted, con la ayuda del Señor, hoy vamos a entender algo que nos desarma, nos quita toda esa postura religiosa, legalista, de que usted y yo hacemos algo, podemos hacer algo para agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios, no existe. Si no obtenemos la coraza de justicia puesta, y eso es un entendimiento que necesitamos tener. Acuérdense que aquí venimos no a que nos den mantenimiento, sino a estudiar la palabra, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Aquí venimos al estudio de la palabra, es una escuela bíblica, muy importante. Necesitamos esa coraza para poder luchar contra todas las artimañas, todas las formas. Acuérdese que ya vimos, como en 5 o 6 enseñanzas, cómo es que Dios describe al enemigo a través de la Biblia, lo describe con muchísimos nombres. Dios pudo haber dicho el diablo, no, Él lo describe con muchos nombres, muchísimos, porque cada uno de esos nombres es una forma de operar del enemigo para vencernos. Muy importante. Si Dios se gasta mencionando tantos nombres a través de toda la Biblia, es porque hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, es importante que una vez que usted y yo entendamos toda esta enseñanza, es importante, hermano, que no nos atrevamos a salir, a luchar, a esta lucha que tenemos cada día, sin vestirnos de esta coraza, hermanos. Y triste por el religioso, porque yo fui un religioso, yo fui un legalista, que creemos que nos podemos enfrentar a las artimañas, a la sabiduría, a los disfraces de las tinieblas del enemigo, de nuestra concupiscencia, que usa nuestra concupiscencia para vencernos. Vamos a poder con nuestra propia justicia. Imposible, imposible. Entonces, ¿qué es entonces la coraza de justicia? ¿Y por qué Pablo la compara con este chaleco del soldado? Pablo espiritualmente está hablando de una coraza como un blindaje. Vamos a entender hoy que es un blindaje. O sea que una vez que usted y yo tengamos esa coraza, ese blindaje es impenetrable, es fuerte y es seguro y viene de Dios. Por eso dice que nos pongamos, que nos vistamos toda la armadura ¿de quién? De Dios. O sea que cada una de esas armas son de Dios. Y hoy usted también y yo vamos a entender de que
nuestra fe no nos justifica nunca ante Dios. Porque la fe también, además, es nuestra fe, es un don del Espíritu, o sea, que viene de Dios, es imputada por Dios hacia nosotros la fe. Porque la nuestra no sirve, nuestra fe no sirve, y lo vamos a ver por la palabra. Hombres de Dios preciosos como Lutero y Calvino siempre pensaron que esta coraza de justicia de Efesios era una santidad personal. Por eso tuvieron tantas luchas en sus comienzos. Pensaron que la santidad personal, nuestra moral, nuestra rectitud, nuestra vida recta es una forma de agradar a Dios. Y ya vimos por la palabra lo que dice Isaías 64:6, ¿cierto? Que ahorita lo volvemos a ver. Entonces, Lutero y Calvino pensaban que la santidad personal era una forma para podernos acercar a Dios. Entonces, a veces pensamos que en la forma que usted y yo estudiamos, o por mucho que estudiamos, o por mucho que servimos, o porque predicamos, o porque vamos a ganar almas, eso es una forma de justificarnos ante Dios. Hoy vamos a entender qué es lo que piensa Dios de eso. Porque es que, hermanos, es terrible. ¿Cómo sería de terrible para Calvino, un precioso hombre de Dios como ese, para Lutero y para otros hombres de Dios? ¿Cómo sería de terrible entender que nada de lo que usted y yo podamos hacer nos podrá llevar a estar en paz con Dios? Nada. No hay forma. Por eso, 1000 años antes de que viniera Cristo, el salmista, el Espíritu Santo usó al salmista para decir en el Salmo 122 que oráramos por la paz de Jerusalén. Y la gente sigue hoy en día orando por la paz de Jerusalén. 1000 años después vino el príncipe de paz, la paz de Jerusalén, y no lo recibieron. Y lo rechazaron. Y lo mataron y persiguieron su enseñanza y su doctrina para destruirla. Y sigue la gente orando por la paz de Jerusalén. Es antibíblico. Eso lo dijo el salmista 1000 años antes de que viniera. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable. Dios fue consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Vino 1000 años después, que cuando lo cargó Simeón, dijo: ahora puedo morir en paz, Padre. Porque ahí tenía al príncipe de paz en sus brazos de 8 días. Entonces, la palabra es para entenderla, no para grabarla. Entenderla. Por eso el nuevo pacto, primero había hecho Dios un pacto en el cual estaban unas leyes en piedra y después la pusieron en rollos. Ahora el nuevo pacto: pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Pues es importante que ese entendimiento no es grabar unos versículos y repetirlos como lodo. Es un entendimiento que nos lleva a brillar, que nos lleva a honrar a Dios. Es un poder tan alto que nos santifica a usted y me santifica a mí, y no tiene que ver con usted y conmigo. Es un poder. Por eso es que dice la Biblia que Dios nos dio el querer. O sea que no es suyo ni mío, es de Dios. Y otras muchas cosas que vamos a ver. Pero según la Biblia, cada una de nuestras obras legalistas para ser aceptos delante de Dios son solo trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, dice Isaías, dice, ojo, al decir nosotros se consideró uno de ellos, el gran Isaías, el santo hombre de Dios. Dice, si bien todos nosotros, incluyéndome a mí, dice Isaías, o sea, toda la iglesia, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Dios. Muy importante entender eso, para poder entender la coraza de justicia. Mientras más entendamos la palabra de Cristo, o sea, mientras más entendamos la obra de redención de Cristo, redentora de Cristo, menos vamos a confiar en nuestras propias obras. Pero para eso hay que entender lo que sucedió en Getsemaní. Cuando el Señor venía y lo trataban de matar, dice que lo trataban varias veces de tirar por un despeñadero, los judíos,
dice que Él salía en medio de ellos. ¿Cómo iba a salir si había multitudes, cientos de personas, todos en contra de cómo? Sobrenatural. Él se sabía. Pero a partir de que Él está en Getsemaní y coge la copa y dice, Padre, le dijo 3 veces, si te es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Por qué? Porque iban a suceder 3 cosas a partir de ese momento. Y lo muestra la historia y lo muestra la palabra. La primera, que a partir de que Él bebiera los pecados suyos y los míos, Él era santo para hacer con usted y a mí santo. Él era justo para hacerse el veneno, suciedad, putrefacción, pecado delante del Padre y hacerlo a usted y a mí santos. Él se bebió ese veneno, el veneno de sus pecados y los míos. A partir de ese instante, ya lo cogieron, hicieron con Él lo que quisieron. Segundo, Dios se apartó de Él, porque Cristo se volvió pecado y a usted y a mí nos hizo santos en justicia de Dios. Tercero, tinieblas totales. Por 3 horas. Separado por primera vez de Dios el Padre, por sus pecados y los míos. Y cuando Dios lo mira a usted va a entender hoy, Él ve a Cristo. Cuando Dios lo mira a usted o a mí, Él tiene que ver a Cristo. No puede ver nada de nosotros, porque cada una de nuestras obras, por justas y santas que sean, son trapo de inmundicia para justificarnos delante de Dios. Y yo me pongo a ver más de un ministros ungidos que ustedes ya hasta cambian de caminar. Yo los he visto. Un orgullo, una altivez, y solo somos un trapo de inmundicia delante de Dios, nada más somos. La verdad que yo me aterro estudiando esto, yo me aterro y veo mi suciedad y veo mi inmundicia delante de Dios. Qué terrible. Dios condena y abomina toda justicia que no sea su propia justicia imputada en Cristo para nosotros. Todo lo abomina. Pablo estaba seguro 100% que sus obras externas, bueno, en ese momento no sé si ya usaban el kipá, el talit, los cordoncitos. El Señor dice que antes los cordoncitos eran así, se los estiraban para que la gente viera la santidad de ellos, las caras pálidas. Pero Pablo creía que todo eso lo hacía irreprensible delante de Dios y que no necesitaba a Cristo. Es imposible acercarnos a Dios sin Cristo, es imposible. El celo judío o el celo de Pablo o el celo farisaico combinaba amor y odio. ¿Por qué? Porque ellos amaban su legalismo y rechazaban la justicia de Cristo. Hermano, qué tremendo. Cuando usted y yo nos convertimos en legalistas sin saberlo, sin entenderlo como Pablo, porque Pablo dijo que lo que hacía lo hacía en ignorancia. Y así hay muchos hoy en día que logran caer en iglesias legalistas a nivel mundial y los convierten a ellos, los hacen prosélitos de ellos. Todos son igualitos donde quiera, en cualquier parte del planeta, donde estén esas congregaciones, usted los ve y son cortados con la misma tijera, de la cabeza a los pies. No por la palabra, no, por el brazo de carne, aunque lo nieguen. Pero es muy importante, ¿no? Que yo estuve ahí, yo creía eso. Miremos cómo fue que Jesús trató a Pablo, al apóstol Pablo, antes de que Pablo viniera a Cristo, antes de que aterrizara en picada y lo alumbrara el Señor. Mire lo que dice, vayamos a Mateo 23:15. Porque así era como Cristo trataba a Pablo. Dice Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas.
Hipócrita, doble cara. Es uno que delante de usted es una cosa, pero detrás es otra. Porque recorréis mar y tierra, ojo, para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Por ejemplo, a veces que hemos salido, mi esposa y yo, por ahí algún centro comercial, que no es tanta gente, que sabemos que hay gente, es una buena estrategia. No hay tanta gente, entonces usted ve las tiendas prácticamente vacías. Usted se acerca, pregunta por algo y ahí comienza una conversación. Y ahí comienza de un momento a otro a compartir ya la palabra a la persona y lo hemos hecho. Y gloria a Dios que ha sido de bendición. Pero nunca, ni la primera vez, le digo a la persona, vea, nuestra iglesia es allí, nos congregamos allí, esta es la dirección, toma esto, ni la primera vez delante del Espíritu Santo. Porque yo no voy a hacer prosélitos. O sea, gente que sea como nosotros, no, voy a compartir la palabra de Dios y que el Señor lo guíe. Ahora, si me pregunta que si nos congregamos en una parte, ahí sí le digo, pero no salimos a hacer prosélitos. Entonces, un prosélito es uno que es como el otro. Dice que recorremos la tierra. Mire, yo conozco, por ejemplo, estuve en una iglesia en Miami, en donde tienen varias sucursales. Y violan la palabra. ¿Por qué? Porque en cada congregación tiene que haber un ministro, tiene que haber un predicador. Y estos no, estos ponen una pantalla y el que predica es el que está en Miami, el rico. Y todos los otros son igualitos. Y así hay muchas, si sean 20 iglesias, 30, miles. Usted ve, vaya, visite una, y vaya, visite la otra, y visite la otra, y visite las 50, visite las 100, visite las miles. Son cortados con la misma tijera. Todo, de pecho, de pelo a cabeza, con la misma tijera. Prosélitos. Entonces aquí dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorren la tierra para hacer un prosélito. O sea, uno tan hipócrita como usted, para enseñarle su propio legalismo. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y una vez hecho legalista, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo. ¿Va a entender usted por qué? Por la justicia de Cristo. No es tan importante que entendamos la palabra. Muy importante entender la palabra. Dios condena toda justicia que no sea la propia justicia de Dios en Cristo, imputada a nosotros. Muy importante, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o por las obras legalistas, o por las obras de la carne que nosotros hagamos. Nada, ojo. Sino, aquí muy importante algo que usted y yo debemos entender. Sino por la fe de quién. Ah, yo pensé que era por la fe suya, o por la fe mía. Somos justificados únicamente por la fe de Jesucristo. Ay, pero yo pensé que yo era justificado por la fe mía. Antibíblico. Nuestra fe no nos alcanza para eso. Si usted cree es porque Dios, el Espíritu Santo, le dio esa fe para creer. Y Él puso además, que usted crea, además le puso el querer para que usted quiera. Y además le puso el hacer para que usted y yo lo hagamos. Grave, porque yo pensaba que es que era por mi fe, un hombre de fe, porque por allá esta mujer es una mujer de un hombre de fe. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. Es un hombre, una mujer que se le ha imputado la fe de Cristo, le ha creído a la obra redentora de Cristo, a la sangre de Cristo, y entonces ese poder sobrenatural del Señor lo santifica a usted, hermano, lo lleva a vivir una vida que agrade a Dios, pero es la fe de Cristo. Si no por la fe, entonces por eso es muy importante, sabiendo que el hombre no es justificado por ninguna obra legalista, sino por la fe de Jesucristo. Verso 16b. Nosotros también, está diciendo Pablo y se incluye él, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? De Cristo.
Muy importante, no es por nuestra fe que nos justificamos jamás. Es únicamente por la fe de Cristo. Esa fe que lo sostuvo a Él para honrar al Padre cuando tenía hambre y nosotros iban a comer y le decían: maestro, no has comido. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Ese era Él. Vivía para agradar a Dios. Por eso cuando Él vino, llegó el momento en que dijo: sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, nunca te agradaron. He aquí, Señor, vengo yo, porque Jacobo no pudo, ninguno pudo, los judíos no pudieron, ahora vengo yo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita la ley, quita todo eso y ponme a mí, que soy el postrero. Muy importante. Y a partir de ese momento sigue siendo el postrero. O sea que ya no estamos en lo anterior. Lo anterior, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Fin como propósito. El propósito de toda la ley del Antiguo Testamento nos guiaba a Cristo, pero no solamente era el propósito, sino que en Cristo terminó toda la ley. Murió para siempre. Muy importante. Entonces, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. O sea que su fe y la mía no nos justifica. Muy importante. Muy importante. Nuestra fe no nos justifica. Y no por las obras de la ley o legalismo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué consistían las obras de la ley? En buscar animalitos, peinar animalitos, hacer fiestecitas, matar cositas, todo eran obras de la carne, todo necesitaba fuerza para poder hacer eso. Un paralítico no podía hacer nada de eso. Y ahora dice el Señor: no, hay una nueva ley, la del Espíritu. Y esa nueva ley trajo un nuevo templo, un templo espiritual, trajo un nuevo sacrificio, hermanos, sacrificios espirituales agradables a Dios. Trajo una nueva ley, la de la libertad. Trajo un nuevo sumo sacerdote, Cristo. Trajo un nuevo sacerdocio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, muy importante entender la justicia de Cristo para ver dónde queda nuestra fe. Es por eso que su fe, por su fe, la de Cristo, por su vida perfecta, la de Cristo, por su santidad perfecta, la de Cristo, por su obediencia a la perfecta voluntad de Dios, la de Cristo, es que usted y yo somos justificados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Dónde quedamos todos los religiosos? Cristo. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros no tenemos la capacidad de obedecer a Dios. La Biblia lo dice, que cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor vino a rescatarnos. Por naturaleza perdimos toda esperanza de una justicia legal cuando nuestros primeros padres a Eva cayeron. Vayamos a Isaías 59 y 16 para que entendamos algo. Muy importante entender la palabra, hermanos. Trate de entender, no de saber mucho. Isaías 59, 16. Mire lo que dice. Y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien interpusiese. ¿Quién se interpusiese? ¿Quién hiciera vallado? ¿Quién intercediese? Se maravilló Dios. Obvio, no podía haber nadie, porque para poder interceder en el planeta Tierra por el mundo, número uno, había que nacer santo, sin pecado. Tenía que crecer sin pecado y nunca haber pecado jamás. Entonces era imposible. No había quien hiciese propiciación, o sea, eso es lo que dice, mediante su justicia, por la justicia del mundo. O sea, no había quien hiciese ponerse él por el mundo. 16b. Y lo salvó su brazo, o sea, su poder. El poder de Dios fue el que salvó todo. Y le afirmó su misma justicia. Mire, la misma justicia de Dios fue la que misma a esta tierra a ser vallada. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Mire por qué. Es que nos tenemos que poner la coraza de justicia. Aquí lo dice Isaías 59, 17.
pues de justicia se vistió. Pero no solamente se vistió, nos dice a nosotros que nos vistamos de esa misma coraza, o sea, de Cristo, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto. Si usted lee los versículos más abajo, se va a dar cuenta de que esto era profetizado para la primera venida. Y para la primera venida no solamente iba a traer justicia, sino que iba a traer venganza y retribución contra sus enemigos, Israel. Aunque lo nieguen la religión. Nada que ver. Entonces, qué importante que esa coraza de justicia estaba profetizada que iba a venir con ese poder sobrenatural de Dios para justificarnos. Mire lo que dice Romanos 3:24. Nuevamente dice que es el Cristo, siendo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis, hermano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que es en la fe de Jesucristo, es en la obra redentora de Cristo que Dios ha justificado. Nada más. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, desde el primer siglo cuando Él vino, su justicia, a fin de que Cristo sea el justo, mire, nuevamente, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que cuando yo creo en la fe que tuvo Jesús para mantenerse puro, limpio y santo delante del Padre, siendo Él Dios, dice que en Filipenses 2 dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo como un siervo, como un esclavo, siendo Dios todopoderoso. Hermanos, entonces vemos aquí nuevamente la fe de Jesús. Cuando nosotros creemos en la fe que Él tuvo, ese varón Jesucristo, porque Él era 100% hombre y 100% Dios, creemos en esa fe de Él, en esa obra perfecta y redentora. Entonces, se nos imputa, Dios nos imputa o nos acredita como nuestra la justicia perfecta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la santidad perfecta de Cristo. Qué importante entender esto, hermano. Se le caen a uno unas cadenas y unas cargas que a veces uno, hermano, es en esa libertad que el Señor lo santifica a usted y a mí y nos lleva a agradarlo a Él, interna y externamente. Es en esa libertad, no con un brazo de carne diciendo, haga la prueba. Si usted va a una iglesia legalista, haga la prueba si son legalistas. De un momento a otro vaya, cortes el pelo y vaya para que vea cómo lo miran desde el primero hasta el último. Si son 20, los 20, si son miles, los miles. Y cómo lo juzgan y lo matan. ¿Sabe? La Biblia dice que el que come, para Dios come, y el que ayuna, para Dios ayuna. Qué tremendo es el Señor, hermano. Entonces no nos hartemos de que ayunamos o no ayunamos. Dios mío. Qué lindo cuando es el Espíritu Santo el que nos lleva a eso y nos da ese entendimiento para poder hacerlo en ese gozo, en esa libertad, lo uno o lo otro. Por eso el fariseo más jactancioso que existía, entre todos los judíos, no tuvo nada de que jactarse ante Dios una vez que aterrizó en picada. El gentil, el pastor, el ministro más justo, no es más que una masa de carne pecaminosa ante Dios, sin la justicia imputada de Cristo. Cuando yo comienzo como ministro, como pastor, comienzo a creerme de que es que por mis obras o por mi estudio o por cualquier cosa, hermano, la justicia de Cristo queda a un lado. Y yo me estoy justificando a mí mismo por lo que yo hago. Qué grave delante de Dios. Nadie será aceptado por sus propios méritos. Es importante entender la coraza de justicia. Es por eso que somos santificados en Cristo, para poder ver a Dios. La Biblia dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuál es la santidad? Esa que es de Cristo en nosotros, el Señor santificándonos a través de su palabra. Miren lo que dice Filipenses 2:13.
Veamos aquí 2 versículos, hay muchos más, pero yo solamente puse 2 o 3, no me acuerdo. Para que veamos lo que es Dios y lo que somos nosotros. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, o sea que Dios lo produce. Así el querer como el hacer, o sea que usted, si usted quiso venir hoy, lo produjo Dios. Si usted honra a Dios, Dios lo produce en nosotros. Pero no lo produce en una forma vaga, no, es esa obra perfecta del Señor, obrando sus maravillas, que no tenemos forma de saber cómo es que está obrando. Y de un momento a otro usted comienza a agradarle las cosas de Dios, comienza a amar las cosas de Dios, comienza a aborrecer las cosas del mundo, comienza a ver las cosas que le gustan a usted, que son del mundo, a aborrecerlas, y comienza a amar lo de Dios. Eso es sobrenatural, va pasando en el que quiere, porque Cristo, tan lindo que Cristo cuando vino, él decía, el que quiera. Y sigue diciendo, el que quiera. Porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire lo que dice, para rematar esto, Hebreos 13:21. Es así le hablo, despacito. Muy importante entender estas cosas para que cualquier justicia propia se vaya de nosotros, hermano. Dice Hebreos 13:21, Dios os haga aptos. Mire, el que nos hace aptos es Dios, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea que si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, porque nos capacita para hacerla, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que Dios lo lleva a usted a hacer algo que lo agrade, pero es Dios produciéndolo usted en mí, en ese querer y en ese hacer, y en esa obra sobrenatural. Haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que si usted y yo hacemos algo bueno, porque Dios lo produce. Ay, hermano, yo pensé que era por mucho estudio, o pensé que era por comenzar a caminar diferente con una Biblia bajo el brazo. ¡Ja! ¡Qué estupidez delante de la palabra! O porque me he visto de camisa blanca y pantalón negro, etcétera, etcétera, etcétera. El principio fundamental, único y eterno de nuestra redención es la perfecta justicia de Cristo y nada más. Lo que le agreguemos es trapo de inmundicia. ¡Qué tremendo! O sea que si hay algo en lo que usted y yo podamos gloriarnos, ya sea en sabiduría, uy, hermano, qué sabiduría la que tiene aquel varón, la que tiene aquella persona, la que tiene el pastor, la que tiene, hermano, cualquier cosa, o justificación o santificación, no es un varón santo, o una, ok, cualquier cosa que nos queramos atribuir a nosotros, hermano, la gloria tiene que ser de Cristo. O sea, atribuirle a que es, o Él la está produciendo en nosotros. Muy importante, muy importante. Y lo quiere ver por la palabra, 1 Corintios 1:30, leámoslo. Muy importante. Porque es que esto está lleno de gente que nos creemos, hermano. Uy, Dios mío. Mejor que otros, más altos que otros, porque hacemos más cosas que otros. Uy, qué trapo de inmundicia delante de Dios. Dios nos guarda, hermano. Mas por Dios estáis vosotros creados en Cristo Jesús. Por Dios, el cual nos ha sido hecho. O sea, Cristo nos fue hecho. O sea, Cristo es, por Dios, sabiduría, nuestra sabiduría, Cristo. Justificación, Cristo. Santificación, Cristo. Y redención, Cristo. Todo es Él. Ahí, importante entender la coraza de justicia. O sea que, si vemos una sabiduría en alguien, hermano, es Cristo. Cristo no tiene que ver con nosotros, porque la sabiduría de nosotros es
animal, carnal y diabólica. Para que, como está escrito, verso 31, el que se gloría de algo, gloríese en el Señor. ¿Sí ven? O sea que cualquier atribución a nosotros de algo con relación al reino, gloríémonos en Cristo, que Él es el que lo produce. Y permitamos que lo produzca, porque hay gente que no permite. Entonces por eso no hay crecimiento. Se queda como bonsai. 50 años en el Evangelio y un bonsai. Un enanito espiritual. Así que si queremos, hermano, hacer algo para ser aprobados por Dios, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada bueno, ni en ninguna forma para acercarnos a Dios. Ojo, para acercarnos a Dios. Pueden haber métodos para ir a compartir la palabra, hay unos métodos que funcionan más que otros, pero para acercarnos a Dios o justificarnos delante de Dios, tiene que ser la justicia imputada de Cristo, o si no, simplemente, así me gane bien, soy simplemente un trapo de inmundicia. La Biblia dice que cuando hagamos todo lo que nosotros queremos hacer para Dios, dice, siervos inútiles somos. Muy importante. Por eso, o porque es que dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, sin mí, ojo, nada. Pero Señor, yo me estoy ganando muchos, nada podéis hacer. Qué importante entender la palabra, qué importante estudiar la palabra y no mantenimiento. Amén, 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 amén. Y no sabemos dónde estamos parados. El mismo cuento de siempre, no hay poder, porque el poder de Dios está en su palabra. Porque la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Palabra. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que el que se cree justo por mucho conocimiento, por mucho estudio, por títulos que tiene de teología o lo que sea, por su santidad personal como se creía Martín Lutero y Calvino y otros, se engaña, nos engañamos a nosotros mismos. Uy, Dios mío, hermano, es que comparemos, ¿no? Yo por ejemplo, yo me comparo con Dios. Ay, hermano, usted solamente se imagina eso. Yo compararme con Dios, o usted, ¿qué somos? Si la Biblia dice que somos, hermano, como el rocío de la mañana, que en un momentico es y ya deja de ser, o como una flor que al momentico está muerta, eso somos. Y yo tratar de justificarme delante de Dios con mi pelo, con mi cara, con mi coco, con lo que sea. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Para el que entiende. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Pablo. Un hombre irreprensible delante de sí mismo, porque Pablo es irreprensible. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, capítulo 7 de Romanos, habla de toda nuestra incapacidad de la ley de Dios, pero Pablo no se dio cuenta de eso, cuando él estaba en la ley, en esa ley propia de él, no, él se dio cuenta después de que aterrizó, tragando tierra, que se dio cuenta de eso y escribió acerca de eso. Eso fue, se creía irreprensible. Pero con todo su pergamino, como vimos la semana pasada, todo su pergamino no era más que lo hacía el más grande condenado en el infierno a Pablo. Él lo sabe, y él lo escribió. Por eso decía después de eso, para mí ya el vivir es Cristo, y si muero, gano. Me he propuesto no saber entre los hombres mucha sabiduría, sino a Cristo y al crucificado. Por Cristo muero cada día. Pablo. Y Pablo le dice a todo el legalismo de hoy que él era mejor que todos e irreprensible. Porque él cumplía la ley en su forma, pero
pero cuando se dio cuenta no cumplía nada. Porque lo que él cumplía era el Talmud, no la palabra, no la ley de Dios. Él se había aferrado, era el Talmud. Todas sus credenciales religiosas judaicas no eran sino en realidad pérdidas que lo condenaban. Todo eso, todo lo que creía. Vayamos a Lucas 18:10. Porque ahí está Pablo pintado y cualquier legalista. Cualquiera que crea que por sus obras externas va a agradar a Dios. O que creamos, porque yo lo creía también. Vine también de allí. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era legalista, o sea, fariseo. Y el otro, publicano. El legalista es aquel que, hermano, tiene sus templos, hermano, y se glorian en todo lo que hace, así como Pablo. El legalista, puesto en pie, oraba ¿con quién? Con Dios. ¿Qué dice? Consigo mismo. Él mismo oraba y se daba las palmaditas. Es que yo. Nosotros somos mejores que aquella iglesia. Nosotros somos más altos, mire como exteriormente, hermano. Y eso se lo inyectan a todos, porque usted se va a cualquier iglesia de esas muchas legalismos que hay a nivel mundial, donde vaya, es la misma tijera. No permiten otra tijera. El legalista puesto en pie oraba consigo mismo. Qué bueno cuando en un lugar, hermano, no reinan las doctrinas del concilio o del pedazo de carne, sino la palabra, hermano. Qué importante. Entonces oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, mire, porque no soy como los demás hombres, no somos como aquella iglesia ni como aquella. Miren qué terrible uno compararse, hermano, y a veces pecamos de eso. Dios nos perdone, nos guarde y nos dé entendimiento. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, uno que se volvió miradito, ni siquiera entrar. Acuérdense que el publicano no podía entrar al templo porque lo mataban. Cambio el otro sí. Verso 12: ayuno 2 veces a la semana. Me pongo la equipa, me pongo el talit, los cordoncitos, me corto las uñas, en fin. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, por mi legalismo me conocerán. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por sus frutos. Por sus frutos. Y hay un fruto interno y un fruto externo, pero que lo produce esa justicia de Dios, que nos santifica, porque Él lo produce todo. Entonces trae libertad. Entonces no juzgamos a nadie. Si usted es de esta manera y lo hace de esta manera, no juzgamos a nadie. Realmente lo hacemos porque Dios nos dio ese entendimiento, entonces me he visto así, o en fin, pero no juzgo a nadie. Pero los legalistas juzgan a todo el mundo. O sea, hacen prosélitos, los hacen igualitos a ellos. Abren una obra en tal parte, igualitos. Igualitos, yo lo digo porque conozco eso. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces por mi pinta me conocerán, no por mi fruto, sino por mi pinta. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Qué importante. El verso 14 dice Jesucristo: os digo que el publicano descendió a su casa justificado por Dios, no por el pastor ni por el concilio, sino por Dios. Porque por lo general la vida de los legalistas, hermano, no hay poder. No hay poder, se mantiene, hermano Dios mío. Así me mantenía yo y pensaba que estaba haciendo bien. Os digo que el publicano descendió a su casa justificado por Dios antes que el legalista. Entonces, cuando Pablo entró en razón, hermano, sobre la justicia imputada de Cristo, dijo:
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no podía hacer nada bueno. Y ahí es donde digo, doy por basura mi gorrita, mi talí, mi batica, mis cositas, mis costumbres, mis tradiciones, mi legalismo, todo lo doy por basura por la justicia de Cristo. Lo dice la Biblia. Aquí todo es por la Biblia. Vamos a Romanos 10:3. Y hermano, entendamos esto. Si no nos ayude. Que es un arma supremamente poderosa como lo es la verdad. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, hermano, que cuando la gente se vuelve legalista, ignora de que ya está justificado, de que la obra de Cristo es perfecta, que no necesita más que Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, no mi iglesia, no mi pastor, Cristo. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, se refiere a la justicia imputada de Cristo, a que Cristo vivió una obra perfecta, y como vivió una vida perfecta, Él nos imputa a nosotros su vida perfecta. Cuando Cristo, Dios Padre lo ve a usted, que tiene esa justicia imputada de Cristo, Él a usted lo ve caminando perfecto, viviendo perfecto. Por ese poder sobrenatural que produce esa justicia de Cristo en la persona. Y en la persona que la atiende y que tiene esa fe de Cristo. Fe en Cristo, pero en la fe de Cristo. Y procurando, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo está hablando de él mismo. Porque el fin de la ley legalista es Cristo, las obras de la carne, el fin. Hasta ahí llegó. Ahí llegó esa era, no la confundamos con otras cosas. La era mosaica era una, no había sino dos eras. Y el Señor lo dice claramente en Hebreos capítulo 10, verso 5 en adelante. Sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación por el pecado que hiciste, mas me preparaste el cuerpo. Quita la primera era y establece la postrera, de aquí hasta el fin. Dos eras, ahí nomás. Pero, por supuesto que la guión habla de otras cosas que están incluidas ahí bíblicamente, verso por verso. Porque el fin de la ley legalista de las obras de la carne es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? Que cree en la fe de Cristo, en la obra perfecta de Cristo. Por eso somos justificados por su sangre, por su obra. Entonces, cuando el Señor Jesús le reveló a Pablo esto acerca de la justicia, esto fue lo que Pablo comenzó a decir. Romanos 7, verso 9. Entonces, ahí lo podemos leer todo, pero vamos a leer 3 versículos. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí, yo morí. Él pensó que estaba bien. Él estaba viviendo alguito de la ley de Dios y los mandamientos de los rabinos. De eso los acusó Cristo todo el tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. O sea, cuando le vino el entendimiento, porque el alto porcentaje de judíos que murió en el desierto, con la ley y todo, nunca les amaneció. Estaban en tinieblas siempre. Cuando Pablo logró entender es que vio esto. Cuando se abrieron mis ojos a lo que la ley de Dios es realmente y demandaba, dice, el pecado se mostró en mí. Se vio ante un Dios santo, su propia justicia que se creía irreprensible, se vio ante la santidad de Cristo. Eso dice que estaba muerto, por eso dice miserable de mí. Y no le daba cabida a la justicia de Dios, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero eso no lo dijo después, eso lo dijo una vez que le vino el entendimiento. Esto decía Pablo después de que Cristo se le revelara como la perfecta justicia de Dios. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora en bien, claro, la concupiscencia. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Allá cuando vino el Espíritu Santo,
Dios lo empoderó, y Pablo dice muchas cosas acerca de eso. ¿Por qué? Porque es que se dio cuenta de que sin la justicia de Dios en Cristo era imposible hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1, que por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, agradable a Dios. Y después habla de la perfecta voluntad de Dios. Claro, esto sucedió en Romanos 7 cuando él estaba sin entendimiento. Por eso terminó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Y después dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ya para ir terminando, vayamos a 2 de Corintios 5:21. Muy importante que vayamos entendiendo lo que es la coraza de justicia. La coraza de justicia. Porque si usted está haciendo algo que alguien lo ve como una obra legalista, pero usted tiene una convicción perfecta en la palabra, usted está enamorado del Señor, está viendo para Dios, eso no significa nada para usted, sino que es parte de eso que produce el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero si es por mandamiento de hombre, justicia propia, grave. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Si ven, todo es en Él. Qué importante, hermano, poder nosotros entender esta coraza de justicia. Y la próxima semana, si Dios nos presta la vida, la salud, podemos estar aquí. Vamos a mirar bien unas cosas preciosas que están en la palabra, para que se nos siga cayendo todo ese legalismo que hay en nosotros. Así no seamos como otros legalistas, somos igual legalistas. Porque toda sabiduría, todo entendimiento, toda justicia, toda santidad, todo es por Cristo. Y eso es hecho, Dios lo hace en nosotros para que seamos agradables delante de Él, hermanos. Así que qué importante, hermanos, entender la palabra cuando se quiera levantar esa justificación propia en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Señor, gracias por un día más que nos das de vida, de salud. Por un día más que nos podemos reunir en este lugar en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor amado. Señor, ayúdanos a entender, para lograr entender esa obra sobrenatural, eterna, vivificadora, santificadora, justificadora, renovadora, regeneradora y glorificadora de Cristo. Todo está incluido en Él. Nosotros lo único que tenemos que venir es como el publicano: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, Señor. Glorifícate, Señor, y damos ese entendimiento de que solo necesitamos tu justicia imputada y nada más. Porque tú te hiciste lo que nosotros éramos, un bulto de pecado. Tú te hiciste injusticia para hacernos a nosotros justicia de Dios, Señor. Y como tú eres santo, nosotros somos santos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Ayuda y produce ese entendimiento en nuestra vida, Señor, para no aferrarnos a nada que no sea Cristo y solo Cristo, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermano, permítame un segundito.